Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista para LATAM Future Energy. En este caso nos encontramos con Erwin Plett, él es CEO de Low Carbon Chile y secretario de H2 Chile. ¿Cómo estás, Erwin? Gracias por participar. Muchísimas gracias por la invitación acá, Guido. Aquí estamos gozando esta mañana. Exactamente, mañana fría. Erwin, bueno, en principio quería consultarte qué señales está dando este gobierno para seguir fomentando el hidrógeno verde en el marco de esta estrategia nacional, justamente hidrógeno verde, que se lanzó a fines del 2020. Exacto, en noviembre, el 3 de noviembre de 2020 se lanzó esta Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde, es el título completo, y muy interesante porque nos propusimos metas que son bastante ambiciosas, no son fáciles pero son ambiciosas y hay que ver de llegar a esas metas. Ahora, esas metas concretas son a corto plazo, al 2025, tener 5 gigawatts de electrolizadores o en construcción o terminados. Y para el 2030 queremos tener 25 gigawatts, que es harto, es mucho. Entonces es muy ambiciosa y para eso tenemos que tener primero la coordinación público-privada, porque el Estado tiene que ver de tener la regulación correspondiente, nosotros tenemos que ver qué tecnologías se usan, después hay que financiarlo y en cuarto lugar también hay que tener capital humano. Y eso no es fácil porque vamos a tener que tener muchísimas personas especialistas en lo que es hidrógeno, pero es un desafío muy bonito que se nos viene encima. Entonces, hoy en día, el nuevo gobierno lo que ha tomado la posta y ha entendido que esto es un plan de Estado, ¿ya? Es una política de Estado, no de gobierno. Entonces, en estos siguientes 4 años hay que ver de aterrizarlo a qué hacemos en los siguientes 4 años. Y para ello se ha formado un comité interministerial de Corfo, que es interesante porque nunca ha habido un comité interministerial con tantos ministerios, son 9. O sea, prácticamente todos tienen que preocuparse y eso es una muy buena señal porque quiere decir que hay que tener la coordinación público-público. O sea, el Ministerio de Energía tiene que poder conversar con el Ministerio de Bienes Nacionales, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencias, y eso no se da siempre en un gobierno. En un gobierno es muy compartimentalizado, unos hablan con uno, los otros hablan con otros y no hablan entre ellos porque no tienen esa instancia. Esta es una tremenda instancia para que se coordinen los ministerios. Bien, y eso, digamos, redundaría en ciertas facilidades, ¿no?, para el desarrollo de proyectos, limando previamente algunas asperezas o barreras que pueda haber entre ministerios. Absolutamente, porque tenemos que coordinarnos. Fíjate que los proyectos son grandes, quiere decir que van a ocupar grandes territorios. Por lo tanto, también vamos a tener involucrados muchas comunidades. Y eso es lo que hay que entender, porque hoy día, en el buen sentido de la palabra, estos proyectos hay que venderlos a la comunidad. La comunidad tiene que entender qué es lo que cuáles son los beneficios. Y el subsecretario de Energía nos dijo ayer que está bien y la política no es que les vamos a llevar plata a las personas ahí, sino que les vamos a mejorar el entorno, les vamos a dar puestos de trabajo, posibilidades de capacitarse y esto es un win-win para todos. Entonces, hoy en día hay que ver que las comunidades también se involucren a tiempo, lo que en proyectos no es muy fácil. Cuando yo quiero instalar un proyecto no sé a priori dónde lo voy a poner. Entonces no puedo empezar a hablar con esto cuando al final me decido por otro sitio. Y eso necesita infraestructura. Entonces la pregunta está, si cada proyecto tiene que instalar su propia infraestructura, estamos duplicando esfuerzos. En cambio, si los coordinamos, es lo típico de un gobierno que tiene que hacer la carretera, un gobierno tiene que hacer un puerto. No cada chacarero, ¿no es cierto?, va a tener sus tomates y va a tener que ser una carretera, un barco y un puerto. Eso es un asunto de Estado donde hay que coordinar diferentes ministerios para hacer esa infraestructura crítica necesaria para estos proyectos. Perfecto. Erwin, las 2 últimas preguntas, corto. Por un lado, recién comentabas, ¿no?, al año 2030 tiene que haber 25 gigavatios de electrolizadores. Proyectos, hay megaproyectos como Oasis, por ejemplo, que si mal no recuerdo va a tener 4, por ejemplo, gigawatts de electrolizadores. Al día de hoy, así en carpeta, ¿cuántos hay más o menos? Digamos, ¿se puede llegar a ese objetivo teniendo en cuenta lo que hoy hay o tiene que haber nuevos proyectos?
No, proyectos tenemos suficientes. A ver, y eso algo de tenerlo claro. La respuesta que te podría haber dado en diciembre del año pasado es diferente a la de ahora. Simplemente la geopolítica es diferente y hemos tenido un impulso tremendo para hacer los proyectos de hidrógeno. Entonces, la cartera es suficiente, hay más de 60 proyectos, ¿no es cierto? Ahora, son pocos proyectos los que tienen la famosa decisión final de inversión, Final Investment Decision. Entonces, hay que buscar cuáles están en papel, ¿no es cierto? Y cuáles, dice, tenemos el financiamiento y tenemos, sobre todo, tenemos el comprador, el off-taker, alguien que sean lo que yo llamo esos locos lindos que hoy día no dicen, no importa, yo sé que es muy caro hoy día porque esto no se ha escalado, pero quiero estar ahora en el proyecto y ya van a bajar los costos. Entonces, en este momento es difícil porque hay que encontrar a estos compradores que apuesten a esta tecnología. Bien, Erwin, y la última. Entonces, había una frase interesante que venía mencionando desde la gestión anterior, el gobierno anterior, que era que al año 2050 se podría llegar a exportar la misma cantidad de divisas de lo que hoy Chile exporta con el cobre, que es el principal activo, obviamente, de este país. Por lo tanto, quería consultarte qué tanto de político tiene esa frase y qué tanto de realista tiene esa frase. O sea, de qué manera, digamos, si va a poder ser realmente el activo más importante de exportación el hidrógeno de acá a 30 años. Mira, yo creo que sí, o sea, es una opinión absolutamente personal mía. Lo que queremos al 2050, llegar a un volumen de este negocio de 33 mil millones de dólares. Hoy en día es más o menos eso es lo que se vende en cobre, ¿ya? Ahora, el cobre demoró 100 años en escalar a eso y nosotros queremos hacerlo en solo 30 años. Para eso se requiere, obviamente, inversiones, y acumuladas las inversiones al 2050 son 330 mil millones de dólares, que es idéntico al PIB nacional. O sea, no es menor. Y para eso hay que tener un ecosistema y un ambiente, ¿no es cierto?, que justifique esas inversiones. Tenemos que tener seguridad jurídica, tenemos que tener confianza. Si no, no lo vamos a lograr. Esto se logra en que se involucre el Estado, se involucre las personas, se involucre la sociedad. Y yo creo que hemos tenido señales muy buenas también de este gobierno que están involucrados todos, que saben que esto va a ser no solamente el futuro energético de Chile, sino que seguramente el futuro económico, porque vamos a armar desde cero una industria absolutamente sustentable. ¿No es cierto? La minería está bien, pero se me acaba. Y tengo que hacer otro hoyo, etc. En cambio, el sol va a seguir brillando, el viento va a seguir soplando. Así que tenemos la posibilidad y está en nosotros hacerlo, pero en alguna forma que tiene que ser algo intergeneracional. No es para nosotros, y yo estoy trabajando para mi nieta. Claro. Ellos son los que van a tener. Y al fin tenemos que ponernos de acuerdo que tenemos que hacer ahora algo para la siguiente generación. Es posible y depende de nosotros. Muchísimas gracias, Erwin. Encantado.